¿Pensaron en alguna reacción química que permita destruir, o sea, que vimos en las células que destruye? ¿No es cuando el lisosoma se destruye las que están dañadas y Exacto, después las procesa? exacto. La autofagia es una reacción química. ¿Eso no sería el catabolismo? Eso es catabolismo, exactamente. Lo voy a volver a poner acá, ustedes habían quedado con la palabra metabolismo. El metabolismo tiene dos tipos de reacciones, las que vimos de construcción, que son las reacciones anabólicas, y las de destrucción, como el compañero planteó, la autofagia, que son catabólicas. O sea que tengo dentro del metabolismo el anabolismo y el catabolismo. ¿Bien? ¿Sí? El anabolismo serían reacciones, como dijeron, del punto de vista energético. Endergónicas. Endergónicas. ¿Sí? Porque requieren energía, y las del catabolismo son exergónicas. Estas liberan energía. ¿De acuerdo? Estas son de construcción. ¿Sí? Se construye en el anabolismo, y estas son de Destrucción. Destrucción. destrucción molecular, pero no se destruye todo. ¿Cómo se le dice cuando una molécula compleja se transforma en otras más simples por una reacción química? ¿Qué le pasó químicamente a la molécula? Era de mayor jerarquía y la bajan a una de menor jerarquía. ¿Qué le pasó a la ¿Se molécula? degrada? Exacto. Las funciones catabólicas son de degradación. Este es el concepto que se usa en química para hablar de destrucción molecular. No se dice destrucción molecular, no, se dice degradación molecular. Por ejemplo, un glúcido complejo como el almidón ingresa a la célula y tiene que ser digerido. ¿Sí? Para eso actúan las enzimas, y ¿qué hacen con los enlaces que unen a las glucosas que forma al almidón? Las rompen. Son como tijeras químicas, cortan esos enlaces, entonces ya el almidón, está todo lo que formaba el almidón, pero ahora está separado, simplificado en sus componentes más simples, que son las glucosas. ¿Sí? La glucosa es una molécula también, pero es una molécula glucídica más simple. El almidón es un polisacárido, es una molécula glucídica compleja, formada por muchas unidades pequeñas que son monosacáridos. La glucosa es un monosacárido, ¿sí? Pero cuando termina de degradarse el almidón, todas las glucosas que formaban a ese almidón están ahí presentes, lo único que no están enlazadas, ¿sí? Se dice que hay una simplificación molecular cuando hay digestión, ¿sí? Y eso es una degradación de la molécula. La molécula era compleja y la dejaron en muchas simples, la degradaron. ¿Bien? Habíamos puesto como ejemplos aquí de construcción de reacciones químicas anabólicas, la síntesis de proteínas, la síntesis de ADN, la síntesis de ARN, cuando se forma ARN para formar el ribosoma, el ARN de transferencia, el ARN mensajero, todo eso necesita fabricar moléculas para que hagan funciones, ¿sí? Síntesis de fosfolípidos, también habían dicho. ¿Y vieron qué palabra está ahí? Siempre repetida, lo hago a propósito. Síntesis, 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 síntesis. ¿Qué quiere decir síntesis en biología? Crear. Crear, fabricar, construir. ¿Sí? La construcción de proteínas, fabricación de proteínas o síntesis de proteínas es lo mismo. Son reacciones anabólicas.
requieren energía. ¿Sí? Energía que liberan ¿quiénes? ¿Quiénes liberan energía? ¿Quiénes son exergónicas? Parece que estoy hablando en chino. Catabolismo. Las reacciones catabólicas. Un ejemplo de una reacción catabólica que libere energía y que sea muy importante para poder hacer todo esto. El proceso redox de las mitocondrias. Exacto, la respiración celular. ¿Sí? Esa es una reacción catabólica, porque cuando se degradan las moléculas dentro de la mitocondria, en los distintos espacios que hay dos procesos importantes, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria que ocurren ahí, que cuando estemos en respiratorio veremos, ¿sí? Es un conjunto de reacciones químicas que en cada reacción química se va liberando energía. Y se va acumulando en una molécula que es el ATP, que es el producto final de la respiración celular. ¿Sí? De un montón de complejas reacciones químicas. Otro ejemplo de reacciones químicas de degradación. Autofagia. La autofagia. ¿Cuál más? La digestión celular. Exacto, la digestión o heterofagia, ¿sí? Porque es la digestión no de cosas propias, sino de cosas que entraron a la célula, cosas que vinieron del exterior. ¿Sí? ¿Otra? Si a la célula entra un tóxico, alcohol, por ejemplo, ¿quién se encarga del alcohol? Los peroxisomas. Exacto. Entonces, las reacciones químicas de los peroxisomas de detoxificación son reacciones químicas catabólicas. Ahora, ¿cuáles son más importantes? ¿Metabolismo? Todo es metabolismo. El metabolismo se divide en dos tipos de reacciones. No, el catabolismo. El catabolismo, porque es lo que le da la energía para que funcione después el anabolismo. ¿Y cómo funciona el catabolismo? ¿De dónde salen las enzimas? Ay, bueno, ahí cae. No hay ninguna importante, son las dos indispensables. Para que una célula mantenga el equilibrio, debe haber un equilibrio entre las reacciones anabólicas y catabólicas que se dan. Hoy me decía, si no tiene energía no puede hacer nada, pero si no tiene enzimas que fueron construidas en la síntesis proteica, tampoco puede hacer nada. Entonces son dependientes estas dos tipos de reacciones químicas. ¿Sí? Unas van a tener la energía para que éstas funcionen, pero a su vez estas van a tener los elementos para que éstas puedan producir energía o liberar energía. Si no, imposible. O sea que van de la mano. El metabolismo es uno y tiene que estar en equilibrio las reacciones anabólicas con las catabólicas para que siempre haya la suficiente energía para que ocurran unas y siempre haya las suficientes materias primas para que ocurran las otras. Estas proporcionan materia prima para estas. Y estas proporcionan energía para estas. ¿Sí? En ese fino y delicado equilibrio es que está nuestro nivel de salud. Ahora están muy en el tapete todas las nutriciones metabólicas. Capaz que han oído hablar del ayuno intermitente, de las dietas keto, no sé si están empapados en eso, pero todo ahora, los últimos estudios en nutrición, rondan en cómo funciona la célula, porque de última, lo que tiene que funcionar bien para no acumular exceso de grasa, para mantener el resto de los órganos saludables, es controlar esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora nos vamos a meter de lleno, ahora que si entendieron esto y no tienen ninguna pregunta, nos vamos a meter de lleno en el tema de hoy, que es la homeostasis. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Puede haber muchas, ¿verdad? Pero algo que quieran que no hayan podido digerir todavía
y que necesiten que lo explique de nuevo? No, profe. ¿De quién depende entonces nuestra salud? El De la metabolismo. célula. Del El metabolismo. metabolismo ¿Y de quién es el metabolismo? de la célula. De las células. O sea que agradezcamos a las células. Bien. ¿Sacaron una foto o copiaron el pizarrón? Porque lo voy a sacar. Sí, profe. Bien. ¿Les parece interesante esto? O sea, es increíble, ¿no? Cómo nuestra salud depende en realidad del funcionamiento de las células, ¿no? Digo, yo antes de saber esto, digo, le otorgaba todo en realidad al funcionamiento de los órganos, tipo, fallaba, ya está, digo, culpa de los órganos. No pensé que sería más complejo aún. Pero vos pensalo siempre, un órgano falla. Imagínate el páncreas falla, ¿sí? El páncreas falla porque no produce la insulina o porque Obvio. la insulina no tiene los receptores a donde unirse a las membranas, la causa que sea. Entonces, si no produce insulina, ¿qué está fallando en el páncreas? En las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina. Claro, sí, sí, claro, es que antes yo no sabía nada de esto, obviamente. Está fallando la síntesis de proteínas. La Sí, sí. insulina es una proteína que tiene en su constitución química zinc, o sea que puede ser que no se fabrique porque no comes alimentos con suficiente zinc, puede ser que no fabrique porque la célula está desgastada por exceso de haber comido glúcidos durante mucho tiempo y el páncreas se desgasta y no produce, ¿verdad? Se le desgastan los organelos y no produce las suficientes proteínas para poder deshacerse de la glucosa que está en exceso en la sangre. ¿Sí? ¿Cómo lo arreglan eso? Enseguida con una dieta lo arreglan. Una diabetes tipo 2 con una dieta se le corrige. O con una pastillita de metformina se le corrige. Porque va al metabolismo. Ya si es diabetes tipo 1 hay un daño en el páncreas y bueno, la insulina tiene que venir de afuera, ¿verdad? Pero el tema es un tema de reacciones químicas. No se pudo sacar la glucosa de la sangre. Entonces, como no se pudo, esas reacciones químicas no ocurrieron. ¿No? Es un tema metabólico. De última, todo el funcionamiento es cómo funcionan nuestras células. Nuestros órganos están hechos de tejidos, nuestros tejidos están hechos de células. Por eso tanta insistencia que tengo con el tema de los niveles de organización. ¿Sí? Porque uno no escapa del otro. Es como las muñequitas esas, las matriuscas, que una va dentro de la otra. ¿Sí? El organismo está formado por una cantidad de aparatos y sistemas que están formados por órganos relacionados que cumplen funciones, que a su vez están formados por tejidos, que a su vez están formados por múltiples células. Si esas células no funcionan bien, el órgano tampoco funciona bien. ¿Sí? Y miren lo que miren, las funciones del cuerpo, las funciones de la célula, son todas reacciones químicas. Se nos contrae un músculo y ahí son reacciones químicas entre las proteínas del citoesqueleto que captan calcio, mueven unos puentes que tienen las moléculas y de esa manera empujan a otra molécula hacia adentro y acortan la célula. Todos son reacciones químicas. Increíble, pero somos un laboratorio ambulante. Yo no me canso de decir eso. Somos un laboratorio que camina, ¿verdad? Está todo el tiempo ocurriendo reacciones químicas en nuestro cuerpo. Ahora, para estar hablando todo esto, mis neuronas están haciendo reacciones químicas. Ustedes, para estar escuchando esto, sus neuronas están haciendo reacciones químicas. Están haciendo sinapsis, se están pasando químicos, neurotransmisores, provocan potenciales de acción, que son los que transmiten la información de un lado a otro del sistema nervioso. ¿Sí? Y esas corrientes eléctricas producidas por iones, porque son reacciones químicas, esas corrientes eléctricas son las que están haciendo que puedan hablar, que puedan atender, que puedan escuchar, que puedan ver. Todo eso lo están haciendo las células a través de reacciones químicas. Todo eso es alguna función metabólica, que incluye la destrucción o degradación de moléculas o la construcción de moléculas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Están mudos. Háblenme, que me siento sola acá. Me dejaste sin palabras, profe. Que sin palabras. Bueno, vamos a empezar con lo de hoy.
A ver si entendieron todos los conceptos de homeostasis que plantea el libro. Miren que voy a sacar un PowerPoint que estaba haciendo para segundo, que lo tengo metido acá. Y voy a abrir el otro. Así. Voy a dejar de compartir el pizarrón. ¿Le sacaron foto? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, y voy a tratar de compartir ahora el PowerPoint que tengo para hoy. Así que lo voy a buscar acá. Ahí lo tengo. Vamos acá. Bueno, esto que vieron el tema de hoy, tiene historia. ¿Sí? Es un tema con historia. ¿Por qué digo eso que es un tema con historia? ¿Por qué será un tema con historia? ¿Siempre se supo esto de la homeostasis? Esto del equilibrio que tenía que existir entre las reacciones químicas que ocurren dentro de nuestro cuerpo para que se mantenga ese equilibrio. Imagino que no. Acuérdense la historia que hicimos del avance del concepto de salud. Al principio pensaban que cómo se generaba el desequilibrio. Era Y que le sí, otorgaban todo a un dios y todo eso. Exacto. A esto ni se les ocurría que podía ser la célula la responsable de todo esto, ¿no? Que podía ser ese equilibrio químico que hay dentro de nuestro cuerpo. Tardó muchísimo tiempo. Más o menos, ¿cuándo les parece que apareció eso? ¿puedes repetir? No ¿Cuándo entendí. les parece que aparece este concepto y se empieza a saber que es el metabolismo el responsable de esta homeostasis, de este equilibrio? ¿En qué siglo? A ver. 19, te tiro una fecha ahí. Ahí va, en el siglo XIX recién se empieza a acuñar esta idea de que no, esto no es por el mandato divino, ni es un castigo, ni es nada de esto. Esto es a causa de cómo funcionan las unidades constitutivas del ser. ¿Va? Y el término homeostasis, ¿qué significa? Perdón, se me corta. Permanecer igual. ¿Eh? Permanecer igual. Homeo, ¿qué es? Igual. Igual. Stasis, Permanecer. exactamente. Justamente. Homio viene del griego igual, homolos, de homólogo, ¿verdad? Todas las mismas palabras derivadas de este prefijo homio, ¿verdad? Y stasis, que es permanecer. ¿Con qué sentido permanecer? Con el sentido de tiene que estar siempre, ¿sí? Siempre igual. ¿Y qué es lo que tiene que estar siempre igual? El funcionamiento de las células. Exactamente. El funcionamiento, el metabolismo de las células tiene que permanecer constante, ¿verdad? Tiene que estar siempre funcionando igual. ¿Para qué? Para que se pueda mantener esa igualdad, ese equilibrio. ¿Sí? Se dice que homeostasis es un sinónimo de equilibrio. En el equilibrio, todas las fuerzas, ¿cómo están? Igual. Iguales. Bien, iguales. ¿Vieron equilibrio en física, no? Sí, sí. ¿Sí? Los vectores, ¿verdad? Cuando todas las fuerzas están en el mismo, con la misma intensidad, ¿verdad? Se mantiene un equilibrio. ¿Bien? Bueno, entonces justamente se define homeostasis como la condición de equilibrio, que no es un equilibrio estático, ¿se acuerdan que es un equilibrio dinámico? Del medio interno, acá aparece un concepto que ahora ustedes me van a contar, que es el medio interno, ¿sí? Que se mantiene mediante la interrelación de distintos procesos de regulación corporal. ¿Sí? Así que la homeostasis sería ese equilibrio que está todo el tiempo cambiando, ¿sí? Que es dinámico, del medio interno. ¿Qué es el medio interno? El espacio entre las células.
El espacio adentro de las células, ¿qué más? Es el medio interno. Porque no se olviden que nosotros somos pluricelulares. Entonces, cada célula tiene su medio interno, su espacio intracelular y su espacio extracelular. Pero nosotros no tenemos las células todas separadas trabajando como en una esponja. Las tenemos todas agrupadas en tejidos que cumplen determinadas funciones. O sea que también existe otro medio que abastece a ese tejido. ¿Quién formaría parte también del medio interno? El intersticio. Todo lo que sería el líquido intersticial, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro medio interno tenemos que lleva esos nutrientes, que lleva, acerca el oxígeno? La sangre también es nuestro medio interno. Es más fácil estudiar el medio interno de un unicelular que de un pluricelular. El medio interno serían todos esos fluidos que están en contacto con las células y que le aportan lo que la célula necesita para hacer el metabolismo y reciben a cambio todos los desechos metabólicos que se producen en esas reacciones químicas. Ustedes habrán visto que en química, cuando se produce una reacción química, hay un producto y hay otras cosas que no son productos, que son desechos. ¿Sí? Bueno, justamente, la homeostasis es la que consiste en eso mismo, en detectar cualquier cambio que tenga el cuerpo para poder actuar y mantener ese equilibrio dinámico. Sasha. Se nos quedó paralizada Sasha. Escribí en el chat, Sasha, igual, sí. Si no podés, pon el micrófono. ¿Volviste, Sasha? ¿Se trancó? Sí, se trancó, no te escuchamos. Ah, que si esto lo vas a subir a Crea para después copiarlo. Sí, sí. ¿Sí? Ah. Pero siempre les conviene a ustedes ir tomando nota de sus cosas, porque los apuntes personales siempre son mejores que un PowerPoint, porque después el PowerPoint está solo ahí, sin ningún agregado, ¿no? Sí, pero pasa que acá están las definiciones y eso. Bien, justamente la homeostasis es esa capacidad que tiene el cuerpo de detectar los cambios. ¿Qué hace cuando detecta los cambios? Y reacciona para mantener el equilibrio. Exacto, activa mecanismos que se van a poner, se van a oponer a estos cambios. Es decir, si sube la glucosa, el cuerpo va a hacer algo para bajarla. Si sube el calcio, el cuerpo va a hacer algo para bajarlo. Si sube la temperatura y sobrepasa los límites del equilibrio, el cuerpo va a hacer algo para descenderla. ¿Sí? Pone en marcha una cantidad de mecanismos para descenderla. Si empiezan las contracciones del parto, no puedo parar las contracciones porque entonces se moriría el nuevo ser. Entonces tengo que hacer un mecanismo que, bueno, empiezan las contracciones del parto y, bueno, afuera, tiene que salir, tiene que nacer. ¿Sí? Entonces tiene que haber mecanismos de regulación que detecten que hay un cambio y pongan en marcha mecanismos que se opongan al cambio. ¿Sí? Es decir, que hagan que ese cambio vuelva a la normalidad. ¿Sí? Entonces, eso es la homeostasis. Detectar los cambios, activar mecanismos que eviten que esos cambios se profundicen, y por último, mantener las condiciones del medio interno lo más estables posibles. ¿Sí? No puedo decir que las van a mantener estáticas porque eso no es cierto. Si hoy yo me como una torta entera con, no sé, 4 kilos de azúcar, ¿verdad? Indudablemente que no voy a mantener la cantidad de glucosa en sangre ni a palo. ¿verdad? Pero ¿qué va a hacer? Mi cuerpo va a detectar que se me fue la mano con los glúcidos y va a decir, acá hay mucha glucosa, entonces vamos a sacar esa glucosa y va a poner en marcha mecanismos para que vuelva al equilibrio, a pesar de que de afuera hubo un desequilibrio grande. ¿Sí? Es decir, esos son los mecanismos homeostáticos. Los que detectan un cambio, activan un mecanismo, que ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos, y mantienen esas condiciones internas de las células en equilibrio. ¿Sí? En equilibrio dinámico. Por eso es
relativamente estable. ¿De acuerdo? Bien, entonces, este concepto de medio interno tiene su historia. Como ustedes dijeron, siglo XIX, en 1865, el médico Claude Bernard es el que acuña la idea de homeostasis, ¿sí? Él habla que la enfermedad tiene que ver con la estabilidad del medio interno, ¿sí? Si el medio interno tiene relativa estabilidad, entonces hay equilibrio, hay salud, ¿sí? Y dice que esa es la base para la sobrevivencia de un cuerpo, ¿verdad? La sobrevivencia de un individuo, ¿sí? En todos los aspectos. Este concepto de homeostasis se puede aplicar tanto adentro de la célula como en la relación con el ambiente. Acuérdense la definición de ecosistema, ¿sí? Un ecosistema es un conjunto de factores bióticos y abióticos que se encuentran interrelacionados y en equilibrio, en homeostasis. Siempre la vida tiene que mantener un equilibrio. Entonces este concepto aparece, ¿verdad? Como dijeron ustedes, en el siglo XIX. El responsable de que aparezca en el tapete este concepto del equilibrio como el funcionamiento interno, ¿verdad? De los medios internos y la mantención de esa estabilidad dentro del medio interno, es atribuida a Claude Bernard. Y Claude Bernard también introduce el concepto de medio interno, ¿sí? Y de eso que está fuera de las células, que es tan importante porque es a través de donde le llegan los nutrientes a la célula, donde le llegan los compuestos químicos que necesita, que es el líquido extracelular, o también llamado líquido intersticial, ¿sí? Para él, el medio interno estaba representado por ese líquido extracelular. Más adelante, otros científicos, ya del siglo XX, ¿verdad? Hablan de que las funciones que se cumplen dentro del medio interno son las que realmente provocan el equilibrio. Y es lo que veíamos hoy al comienzo de la clase. Si adentro de la célula se sintetizan proteínas, se duplica el ADN, se construyen fosfolípidos, y también se degradan moléculas, y también se obtiene energía, y todas esas cosas, el medio interno funciona bien, ¿sí? Entonces ahí hay homeostasis. Este señor, a diferencia de Bernard, lo que hace es que centra la homeostasis no en la estructura, ¿sí? Sino en la función, en los procesos fisiológicos que se dan dentro y fuera de las células. Entonces, como vemos, la homeostasis busca mantener equilibrios de los líquidos corporales, equilibrio de la cantidad de líquido que hay alrededor de las células, equilibrio de la cantidad de líquido que hay dentro de las células, equilibrio de la cantidad de líquidos y fluidos que tiene la linfa, la sangre, ¿verdad? Y todos los líquidos que tiene un cuerpo pluricelular, ¿sí? Cuando se mantiene en equilibrio el volumen y la composición química de esos líquidos, estamos en homeostasis. Por eso cuando nos vamos a hacer un examen de sangre, ¿verdad? A ustedes cuando le dan el resultado del examen de sangre, le dan una cantidad de valores y al lado dice un valor que es el normal. Vieron que a veces el valor normal tiene un rango. ¿Qué son esos valores que se consideran normales? Un rango en el que funciona bien. Exacto. Los rangos entre que la célula con ese componente que se está analizando, que puede ser hemoglobina, puede ser urea, glucosa, todo lo que nos analizan cuando nos hacen exámenes de orina y de sangre, ¿verdad? Que hay una cantidad de compuestos químicos que a veces tienen unos nombres indescifrables, que nos muestran y que tienen un valor y nos dan un rango. Bueno, si este compuesto se mantiene entre tanto y tanto, bueno, se considera que el examen es normal. La persona está en homeostasis. Ahora, si están haciendo un examen de hierro y encuentran que la hemoglobina de la sangre, que es la que tiene el hierro, está por debajo de 13, ahí
hay un desequilibrio, hay anemia, ¿sí? Entonces, justamente, hay una falla en el control de la regulación de esta sustancia química, ¿sí? ¿Y dónde está la hemoglobina? Está en la sangre, o sea, está en el medio interno. Así que entonces, para poder mantener la homeostasis, vamos a tener que tener algo que detecte todos esos cambios. ¿Quién es ese algo? ¿Quién detecta en nuestro cuerpo los cambios? ¿Qué parte de nuestro cuerpo, qué aparato, qué sistema detecta los cambios? El nervioso. El nervioso. Acuérdense que el sistema nervioso es el que detecta los cambios. ¿Y qué hace cuando detecta un cambio? Activa mecanismos. Actúa. Actúa, procesa esa situación, sensa esa situación y envía señales o envía órdenes a quien tiene que actuar para solucionar ese cambio, ¿no? Para volver a la homeostasis, volver a la normalidad. Bien, ¿quiénes son los líquidos corporales para fijarlo bien y no olvidarlo? 1. El líquido intracelular, se abrevia LIC. 2. Profe, perdón, pero estamos en hora, pasados. ¿Están en hora? Sí, son 15. Ah, ¿ya? ¿Y a qué hora terminamos hoy? 9:55. Bueno, les termino los líquidos, ¿está? Líquido intracelular, líquido extracelular. Acá tenemos Profe. dentro de los extracelulares el plasma de la sangre, la linfa, el líquido cefalorraquídeo, el líquido de las articulaciones, el humor vítreo y el acuoso del ojo, el líquido que está afuera de las células. ¿Bien? Sí. ¿Quién dijo, profe? Yo, ¿podrías explicar el deber? Que ayer me dijiste que me ibas a explicar por acá Bien. antes que se termine la Vieron que clase. hay dos situaciones. Una es una situación de que varió la temperatura. ¿Sí? Bueno, ¿qué detectó el... Profe, ¿esos ejemplos no están en el Tórtola o algo así? Están. Está, porque yo los leí anoche, pero está. Están. Lo que pasa es que hay que primero digerir el concepto de homeostasis y los dos tipos de control que son los sistemas de retroalimentación negativa y positiva. En el ejercicio tienen dos ejemplos de esos sistemas de retroalimentación. Tienen que detectar por qué uno es negativo, por qué otro es positivo. ¿Sí? Pero primero tienen que entender el mecanismo de retroalimentación positiva y negativa. Inténtenlo hacer y la clase que viene los corregimos. ¿Sí? Recuerden que no importa equivocarse, lo que sí importa es no volver a intentarlo. Profe, entonces decir en cada situación por qué es negativa y la otra positiva. Nada Bueno, más. tenés varias preguntas, porque te lleva cuál es el elemento Ah, controlado. las preguntas que están en eso. Sí. Ah, está. De cada situación Bien. tienen esas preguntas que tienen que responder de la situación 1 y de la situación 2. Y después tienen una tercera que es por qué nos piden que vayamos en ayunas a hacernos un examen de orina y de sangre. ¿Qué tendrá que ver con esto que estamos viendo acá? ¿Sí? Ok. Profe, Sí. yo te mandé la tarea 11, que te acordás que te la había mandado, pero nos mandó, no sé qué pasó con CREA. Y no me la corregiste, capaz que no la viste o algo. ¿Cuándo la mandaste? El domingo o el lunes. Bueno, yo hasta el domingo corregí algunas y ayer corregí otras, pero estoy todavía en proceso. No se olviden, tengo 7 grupos, chiquilines. Sí, 7 sí, grupos. obvio. Yo Profe, a mí en Capaz. CREA no me aparecen las tareas para poder enviártelas. ¿Cómo no te van a aparecer? Aparecen en todos los CREA No. aparecen. Ayer tuve ese tema llamé a Ceibal porque un alumno me planteó que había mandado una tarea y no la mandó, y ustedes saben que en Ceibal me dieron la solución al tema, que yo tengo que mirar el historial, y ahí veo si se conectaron o no se conectaron, así que no me pueden decir que no ven algo que ven, ni que hicieron algo que no hicieron. O sea, me aparece la de los niveles de organización y otra, pero ya no me aparece la de salud y todo eso que me falta enviarte. Sí, debe estar en alguna carpeta de las que te aparecen ahí. Tenés que abrir las carpetas. Entonces, bueno, ahora las busco entonces. Sí, tenés que entrar a las carpetas. Las carpetas tienen el título de lo que es. Por ejemplo, ahora estamos en la unidad 1. Abren la carpeta 1 y aparece práctico y teórico.
En teórico estamos en la construcción del concepto de salud. Y ahí está todo esto que está metido. Adentro de esa carpeta, construyendo el concepto de salud, está todo lo que vimos de salud, los ejercicios de prevención, los ejercicios de pasaje de la salud a la enfermedad, los materiales que tienen para estudiar de eso, y aparte está esto de homeostasis. ¿Sí? Tienen que revisar. La carpeta se llama Actividades del curso de biología. Fíjate, ahí Exacto, están es la todos. primer unidad de curso de biología que estamos, porque lo anterior era, ¿se acuerdan? Actividades de inicio, que fueron todos los repasos que hicimos de cosas que supuestamente tendrían que saber de cuarto, ¿sí? Entonces hicimos como un repaso para entrar en caja en estos temas, y después recién ahí empezamos con el curso, que es el concepto de salud, el primer tema. Y vieron que el concepto de salud tiene la homeostasis, el equilibrio. Estamos ahí. Estamos terminando la primera unidad. Y ya para la semana que viene vamos a hacer en el práctico la evaluación, que es de célula, todo célula. Y en la semana siguiente vamos a empezar con el práctico número 3, que es nivel de organización tisular, para ir entrando en los tejidos. ¿Sí? Después de ver el nivel de organización tisular, nos vamos a ver a los órganos que forman los aparatos y sistemas del organismo. Y vamos a ver cómo se estudia en anatomía un organismo. ¿Sí? Y después nos vamos a meter tejido por tejido, uno por uno. Y en el teórico, lo que vamos a hacer es, bueno, ¿cómo se formaron esos tejidos? ¿Desde dónde partimos para formar esos tejidos? Y vamos a ver el desarrollo embrionario. ¿Sí? Ese es el hilo conductor que vamos a ir siguiendo. Profe, te escribieron en el chat. Me escribieron en el chat, sí, me deben haber dicho, cortala porque ya está. Me quedó pendiente la evaluación que era para el 23 del 4. Puedo hacer, las evaluaciones están con fecha para que ustedes se vayan regulando, pero quedan abiertas las evaluaciones. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Cualquier tarea la pueden hacer, y si no la pueden hacer me llaman y se habilita, pero están todas habilitadas para hacer. Yo he seguido corrigiendo hasta el día de hoy el crucigrama de materia que lo mandé al principio. ¿Sí? Y he corregido cosas de niveles de organización que mandaron de principio. También les digo una cosa, si ustedes mandan atrasado las tareas, corren con una ventaja que no tienen los compañeros que ya no vieron la corrección previa. Entonces tienen que estar muy bien hechas las tareas, no pueden tener errores porque justamente implica que entonces no miraron la clase, no leyeron, no. Es decir, como que tienen que seguir con un ritmo, ¿verdad? Lo más cercano posible para no incurrir. A mí me entregan una tarea después de haberla corregido y me la entregan mal, ¿y qué me está diciendo eso del alumno? Que no está prestando atención, o no está estudiando lo suficiente. Porque si tiene hasta una clase grabada donde tiene la explicación de eso y lo hace mal, es decir, no le está dando bolilla a nada. ¿Bien? Esto tiene una actividad previa, que ustedes los aproxima al tema en el libro, la clase con actividades que los llevan a poder entender esto, y después tienen siempre evaluaciones que a ver si comprendieron o no. ¿Sí? Que son evaluaciones, ya les estoy diciendo, formativas. Son como autoevaluaciones, que se toman como tareas, no como escrito ni nada de eso. Se toman como tareas. Es decir, quien las hace, quien lo intenta, quien no, es el que está yéndole bien. Vieron que yo les pasé todas las calificaciones que tengo de ustedes, y vienen bárbaro. Vienen bárbaro. Algunos menos, otros más, pero vienen bárbaro. Es decir, yo estoy muy contenta con este grupo. La verdad que trabajan muy lindo, y si bien no participan mucho en el Zoom, pero también tengo claro que esto es medio siniestro, próximamente vamos a volver a la presencialidad, y espero que adquiramos un poquito más de confianza y confíen en que no estoy para masacrarlos, al contrario, es ayudarlos a adquirir un método de estudio y que a ustedes después en un futuro les vaya excelente porque van a ser autónomos. Que le va bien al alumno que es autónomo, que es capaz de regular su aprendizaje, de que se da cuenta hasta cuándo tiene que darle, y bueno, si no le da, bueno, tiene que dar un poquito más. El esfuerzo es la base del aprendizaje. Profe, nos conectamos 11:20, ¿verdad? ¿Qué? Nos conectamos 11:20, No, tenemos no práctico. tenemos práctico. Son los No hay lunes los práctico. prácticos. Los lunes es el práctico. Sí, La otra vez lo hicimos, acuérdense que lo hicimos el miércoles porque el lunes fue feriado. ¿Bien? Bueno, chicos, no sé qué tienen ahora, tienen filosofía, no sé qué tienen.
No tenemos nada, pero No tienen nada, bueno, entonces disfruten de la vida y hagan ejercicio de biología, que es la mejor manera de disfrutarla. por supuesto. Bueno,